Prepárate para adentrarte en un enigma que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Un misterio que nos transporta a la antigua Roma. Exacto, hoy nos sumergimos en el asesinato de Julio César, Un evento que no solo marcó el fin de una era. sino que redefinió el curso de la historia romana. Un personaje tan poderoso, una estratega militar tan brillante. ¿Cómo pudo ser víctima de una traición tan despiadada? Es una pregunta que aún resuena en nuestros días. Para esta inmersión, nos guiaremos por un artículo fascinante ¿De qué artículo se trata? de Historia National Geographic España, titulado El asesinato de César en los idus de marzo, Interesante, un recorrido por los pasos de César. desde la cima de su gloria hasta el fatídico día de su muerte, Y prepárate para una sorpresa. porque el lugar donde se llevó a cabo este magnicidio ¿Qué tiene de especial? alberga hoy a unos residentes bastante peculiares. Eso sí que despierta mi curiosidad. Lo que me intriga es cómo este evento, ocurrido hace más de 2000 años, ¿Qué te llama la atención? todavía nos conmueve y nos deja con tantas preguntas. Es cierto, la historia tiene un poder innegable. Comencemos nuestro viaje en el año 46 hacia. En plena época de conquistas romanas, Sí, cuando César regresa a Roma tras conquistar las Galias. Egipto, el Ponto y África, una serie de victorias impresionantes. Imagina la escena. Un César victorioso, Ataviado con una toga púrpura bordada en oro, desfilando por las calles de Roma en su cuadriga triunfal. una imagen imponente sin duda. Las crónicas de la época describen la opulencia de la celebración, El sonido de las trompetas, el clamor de la multitud. aclamando a su héroe. Debió ser un espectáculo inolvidable. Y no podemos olvidar los carros cargados con el botín de guerra. Una muestra indiscutible del poderío de César, Puedes imaginar la sensación de estar ahí. presenciando la cúspide de la gloria de César. Es fascinante pensar que, en ese momento de triunfo absoluto, ¿Qué ocurrió? la sombra de la traición ya se cernía sobre César. Una sombra que pronto se materializaría. Menos de 2 años después, el 15 de marzo del año 44. Los idus de marzo, una fecha grabada en la historia. El destino le tenía preparada una emboscada mortal. Y el escenario de este acto final, Fue nada menos que el Senado romano, junto al estatua de Pompeyo. su antiguo rival, una ironía cruel. Sin duda, la elección del lugar no fue casualidad. Los conspiradores, un grupo de más de 60 senadores, Que se autodenominaban libertadores, liderados por figuras como Casio, Bruto y Décimo Junio Bruto, eligieron cuidadosamente el escenario. para enviar un mensaje contundente. ¿Y qué sabemos de estos libertadores? ¿Y qué los motivó a planear un acto tan extremo? Esa es una pregunta que nos acompañará a lo largo de esta inmersión. Algunos historiadores argumentan que actuaron por patriotismo Temiendo que César se convirtiera en un rey. y destruyera la república, Otros sugieren que sus motivos fueron más personales. impulsados por la envidia, la ambición o el resentimiento. Lo que sí sabemos es que el ataque fue brutal. Según los relatos, Tilio Cimbro y Servilio Casca, Fueron los primeros en asestar los golpes, seguidos por una lluvia de puñaladas. que acabaron con la vida de César. Un final violento e inesperado, Para un hombre que parecía invencible. lo que resulta aún más asombroso. ¿Qué te sorprende? Es que siglos después se logró descubrir el lugar exacto del asesinato. ¿En serio? ¿Y dónde se encontraba? En el año 2012, un equipo hispano-italiano, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Conocido como el SACIC, descubrió los restos de la curia de Pompeyo. el lugar donde se encontraba el Senado en la época de César. Increíble. Y ahora, ¿qué hay en ese lugar? Un museo, un monumento. Algo bastante inesperado, de hecho. Cuéntame más. El sitio, ubicado en el Largo di Torre, Argentina, Una plaza bulliciosa en el corazón de Roma. se ha convertido en un santuario para gatos callejeros. Espergatos, Los felinos son ahora los guardianes del lugar. donde se decidió el destino de Roma. Así es. Augusto, hijo adoptivo y sucesor de César. Mandó construir una estructura de hormigón. Para marcar el lugar del magnicidio. Con el paso del tiempo, esa estructura Se convirtió en parte de las ruinas de la curia de Pompeyo. Y ahora una colonia de gatos ha hecho de ese lugar su hogar. De la grandeza del Imperio Romano a un refugio para gatos. ¡Qué giro tan inesperado! La historia está llena de sorpresas. Y esta es una que nos invita a reflexionar. Sobre la naturaleza efímera del poder. Y la persistencia de la vida. Incluso en los lugares más inesperados. Retomemos nuestra inmersión en la antigua Roma. Nos quedamos con la imagen de un César en la cúspide de su gloria, ajeno a la conspiración que se tejía a sus espaldas. Y lo que me intriga es cómo un grupo de más de 60 senadores hombres, que se supone representaban la élite de Roma, pudieron unirse para cometer un acto tan brutal. Que para comprender la magnitud de esta conspiración debemos analizar a los personajes clave, los libertadores. Empecemos por Casio,
una figura enigmática que desempeñó un papel crucial en el complot. Cayo Cacio Longino suena a un hombre que esconde ambición y secretos. No te equivocas, Casio era un político astuto y experimentado con un historial militar notable, había luchado junto a Pompeyo contra César en la guerra civil. Y aunque luego Sin embargo, también era un defensor de la República, un idealista que veía en César una amenaza para la libertad de Roma. Entonces, una mezcla de rencor personal y convicción política. Exactamente. Y luego tenemos a Marco Junio Bruto, un personaje aún más complejo y contradictorio. Bruto, un nombre que resuena con la imagen de un hombre noble, un defensor de la virtud. ¿Cómo pudo alguien así participar en un asesinato? Esa es la gran pregunta que ha intrigado a historiadores durante siglos. Bruto era considerado un hombre de principios, un estoico que valoraba la justicia, y la razón su amistad con César era conocida, lo que hace su participación en el complot aún más desconcertante. Algunos historiadores sugieren que Bruto fue manipulado por Casio convencido de que el asesinato era necesario para salvar la República. Es una teoría plausible. Podría ser Bruto era un idealista, y es posible que haya creído sinceramente que estaba actuando por el bien de Roma. Sin embargo, otros historiadores apuntan a motivaciones más personales como una posible envidia hacia el poder de César o incluso la lealtad a la memoria de Pompeyo, a quien Bruto consideraba un mentor. Es como si Bruto estuviera dividido entre la lealtad a un amigo y la responsabilidad hacia la República, una lucha interna que lo llevó a tomar una decisión trágica. Y no podemos olvidar a Décimo Junio Bruto, otro personaje crucial en esta historia. ¿Qué lo motivó a traicionar a alguien a quien consideraba un amigo? Las fuentes sugieren que Décimo, al igual que Casio, temía por el futuro de la República bajo el gobierno de César. Era un militar experimentado, y es posible que haya percibido un cambio en la actitud de César hacia el ejército, lo que habría aumentado su preocupación. Entonces tenemos un grupo de hombres movidos por una mezcla de ideales, ambiciones personales y miedos. ¿Cómo lograron convencer a tantos otros senadores para unirse a su causa? La propaganda y la manipulación fueron claves. Los conspiradores difundieron rumores sobre las supuestas intenciones de César de coronarse rey, creando una atmósfera de paranoia y miedo entre la élite romana. Es decir, utilizaron el miedo o la tiranía para justificar un acto de violencia extrema. Exacto, y no debemos olvidar el contexto político. La República Romana estaba en crisis, con un Senado dividido y una sociedad polarizada tras años de guerras civiles. Un caldo de cultivo perfecto para la conspiración y la violencia. Así es, el asesinato de César no fue un evento aislado, sino la culminación de una serie de tensiones y conflictos que habían estado gestándose durante décadas. Es como si el destino de Roma estuviera pendiendo de un hilo y el asesinato de César fuera el corte final que desató el caos. Y hablando de caos, ¿qué sucedió después del magnicidio? ¿Lograron los conspiradores sus objetivos? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio, una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Nos encontramos en un punto crucial de nuestra inmersión con la sombra del asesinato de César extendiéndose sobre Roma. ¿Qué sucedió después de ese fatídico día en el Senado? Exacto. ¿Lograron los conspiradores sus objetivos? La respuesta es tan trágica como irónica. ¿A qué te refieres? El asesinato de César, lejos de restaurar la República, desató una nueva ola de violencia y luchas de poder. Es decir, Los libertadores, aquellos que se ven a sí mismos como salvadores de Roma, terminaron siendo los arquitectos de su destrucción. ¿cómo es posible? El pueblo romano, lejos de celebrar la muerte de César, se indignó ante el asesinato de un líder que, a pesar de sus ambiciones, era visto por muchos como un protector y un reformador. ¿Y qué hay de los partidarios de César? ¿Cómo reaccionaron? Marco Antonio, un general leal a César, aprovechó la indignación popular para encender la llama de la venganza. Marco Antonio. Sí, su apasionado discurso en el funeral de César, inmortalizado por Shakespeare, encendió los ánimos de la multitud y desató una ola de violencia contra los conspiradores. Entonces el magnicidio no solo no trajo la paz, sino que desencadenó una guerra Una ironía cruel, los que intentaron evitar que César se convirtiera en rey terminaron allanando el camino para el fin de la República y el nacimiento del imperio. Así es. El asesinato de César se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Roma, un recordatorio de que la violencia, aunque impulsada por nobles ideales a menudo, genera consecuencias inesperadas y devastadoras. Y a pesar de su final trágico, el nombre de Julio César no se perdió en las brumas del tiempo.
Al contrario, se convirtió en una leyenda. Su legado se extiende mucho más allá de su muerte. Claro, sus conquistas expandieron las fronteras de Roma, sus reformas políticas y sociales dejaron una huella profunda y su figura se convirtió en un modelo para emperadores y líderes posteriores. Hablemos de los logros militares. César no solo era un estratega brillante, sino que también demostró una gran audacia y determinación en el campo de batalla. Sus campañas en la Galia, detalladas en sus comentarios de la Guerra de las Galias, son un testimonio de su genio militar. ¿Y en qué consistió su genialidad? Logró conquistar un territorio vasto y diverso incorporándolo al dominio romano. Y no podemos olvidar su victoria en la guerra civil contra Pompeyo, que lo consolidó como el líder indiscutible de Roma. Esa victoria marcó el pináculo de su poder, pero también sembró las semillas de su caída, el miedo a su creciente poder y la sospecha de que aspiraba a convertirse en rey alimentaron la conspiración que finalmente acabó con su vida. Es fascinante cómo un hombre tan poderoso pudo ser víctima de las intrigas palaciegas. ¿Crees que César era consciente del peligro que lo acechaba? Es difícil saberlo con certeza. Algunos historiadores sugieren que César, cegado por su ambición y su confianza en su propia capacidad, ignoró las señales de advertencia. Otros argumentan que era consciente de los peligros, pero que subestimó a sus enemigos. De cualquier manera, su asesinato nos recuerda que el poder, por muy grande que sea, nunca es absoluto, y que incluso los líderes más poderosos son vulnerables a la traición. Y hablando de su legado, no podemos olvidar sus reformas políticas y sociales. César buscó fortalecer el Estado romano centralizando el poder y creando instituciones más eficientes, implementó medidas para aliviar la pobreza, promover el empleo y mejorar la vida de los ciudadanos romanos. Muchas de sus reformas sentaron las bases para el desarrollo del Imperio Romano. Aunque también es cierto que algunas de ellas fueron criticadas por favorecer a ciertos sectores de la sociedad. César era un hombre complejo con luces y sombras. Sí, era un líder carismático y un estratega brillante, pero también un político astuto y en ocasiones despiadado. Y no podemos olvidar su influencia en la cultura romana. César era un hombre culto, un escritor talentoso y un orador persuasivo. Su prosa clara y concisa, evidente en sus escritos sobre la guerra, influyó en la literatura latina posterior. Su imagen inmortalizada en estatuas y monedas se convirtió en un símbolo del poder y la majestad de Roma, su nombre César, se convirtió en sinónimo de emperador en muchos idiomas, un testimonio de su impacto duradero en la historia. Es increíble cómo un solo hombre pudo dejar una huella tan profunda en tantos ámbitos de la vida romana. El asesinato de César, a pesar de su brutalidad, no logró borrar su nombre de la historia. Al contrario, lo convirtió en una leyenda, un símbolo de la grandeza de Roma, pero también un recordatorio de la fragilidad del poder y las consecuencias inesperadas de la violencia. Y así concluimos nuestra inmersión en el misterio del asesinato de Julio César, una historia llena de intrigas, ambiciones, traiciones y un legado que sigue fascinándonos hasta el día de hoy. Esperamos que este viaje al corazón de la antigua Roma les haya permitido apreciar la complejidad de este personaje histórico y las múltiples interpretaciones que rodean su vida y su muerte. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Les invitamos a seguir explorando las páginas de la historia, a cuestionar las versiones oficiales y a construir su propia interpretación del pasado.